estos adjetivos que vienen en forma de un participio. Por ejemplo, esta chica está aliviada del estrés porque recibe un masaje. Masaje, muy rico. Me gustan mucho masajes, ¿no? Muy necesarios para aliviar el estrés. Aliviada, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice aliviada en inglés? Relieved, ¿no? Relieved. Estoy muy aliviada. Cuando recibí mi examen, estuve muy aliviada. So relieved, ¿no? Entonces, Ada, porque describe a ella, ¿no? Femenina, aliviada. O aliviados, nosotros. ¿Entienden? Es fácil porque es un concepto que conocemos bien. Entonces, descafeinado, ¿no? Des es decir no, ¿no? Desigual. Igual, desigual. Es desigual. Es desigual, es lo contrario, ¿no? Desigual, descafeinado, cafeinado, igual, ¿no? Entonces, ado porque describe café, masculino, ¿no? Cafeinado o descafeinado. O protegido, ¿no? Está protegido este bosque. ¿Cómo se dice está protegido en inglés? Is protected, ¿no? Is protected. Entonces, también ustedes pueden ver, obviamente, que protegido viene del verbo proteger, ¿no? Vimos este verbo en capítulo 14. Proteger, protegido. It's like taking any verb, like cuidar, cuidado, no? You can take so many verbs, llegar, llegado, and you will. This chapter, and our next concept next week that we're going to learn, we are going to see how we take these verbs and add ado or ido to them. IR verbs, ado, AR perdón, al revés. IR verbs, ER verbs, ido, AR verbs, ado. Cuidar, cuidado, ¿no? Proteger, protegido. Por ejemplo, entonces es un ejemplo de viene. Y estar traducidos, ¿no? Los videos, plural, ¿no? Los videos pueden estar traducidos al inglés. ¿Cómo se dice traducido? Translated, ¿no? Translated, nada más. Traducir es el verbo. To translate. Pero traducido ahora es un adjetivo. No? That's all you have to do. Take a verb, make it an adjective. Add ado or ido. Muy fácil, ¿no? Y por ser un adjetivo tiene que estar de acuerdo con el sustantivo que describe. La cama está hecha. Más difícil. ¿Por qué? Porque es un adjetivo irregular. Hecha. Es el adjetivo irregular de qué verbo. Entonces vimos los verbos o los adjetivos regulares. Proteger, protegido. Traducir, traducido. Pero hecha es irregular. Probablemente, ¿cuál es el infinitivo? Hacer, fantástico. Hacer es el verbo que produce o que se convierte al adjetivo hecha. ¿Y cómo se dice está hecha? Es made, exactamente. Muy bien, made. The bed is made. Está hecha. Hecha porque cama, ¿no? Y nosotros vimos. Have you ever seen hecho en Mexico before? Hecho en Mexico. I guarantee somebody's wearing a t-shirt that has a tag on the back that says hecho en Mexico. Posiblemente. Hecho en Mexico means what? Made in Mexico, ¿no? Hecho en China. Hecho en Mexico, ¿no? Hecho en los Estados Unidos. Made, ¿no? We're done.
Otro verbo irregular, reciclando el vocabulario del semestre pasado, hogar, dulce, hogar, hacer la cama y puesta. ¿Viene de qué verbo? La mesa está puesta. Poner, ¿no? Poner la mesa. Vimos el semestre pasado quehacer doméstico, ¿no? Poner la mesa, hacer la cama. Entonces, en inglés, ¿qué significa está puesta? Yeah, the table is set. Now, careful with poner, because poner, depending on the context, can mean like to put or to place. But in this context, it means the table is set. ¿Entienden? Irregular, puesta, ¿no? Puesta porque describe la mesa. Es un adjetivo. Otro ejemplo de un adjetivo irregular. Sus libros están abiertos, ¿no? Están abiertos. Plural masculino porque describe los libros. Pero chicos, ¿cuál es el infinitivo? Abrir. Muy bien. Abrir. Es irregular. Abrir. Abierto. Descubrir. Descubierto. ¿No? ¿Cómo se dice descubrir? ¿Saben ustedes? En inglés, descubrir. Por ejemplo, les doy un ejemplo, porque con el contexto es mucho más fácil entender una palabra de vocabulario desconocido. Por ejemplo, en el año 1492, Cristóbal Colón descubrió las Américas. ¿Cómo se dice descubrir? Discover, ¿no? Muy bien. Entonces, descubierto. Discovered, adjetivo, ¿no? Abrir, abierto, descubrir, descubierto, abierto. ¿Entienden? Sí, porque tiene el mismo fin. Las hermanas Williams son atletas muy conocidas. Conocidas. Entonces, ¿cuál es el infinitivo de conocidas? Conocer, ¿no? ¿Cómo se dice conocer en inglés? To know, right? Conoce a alguien que, vimos esta frase, es una pregunta. En la lección anterior, la lección 14, do you know anyone that conoces a alguien que hable español o sea estudiante de química, por ejemplo, conocer? So, ¿cómo se dice muy conocidas in inglés? What is this? When you take this verb conocer and convert it into its adjective form, what do you think it means? The Williams sisters are well-known athletes, right? Well-known, muy conocido. And this is used so much. Take the verb conocer, como abrir, descubrir, y conocer, reconocer. What do you think reconocer means? I don't know. So yo soy profesora y conozco a todos mis estudiantes, ustedes. Los conozco bien porque es marzo y hace 2 meses que estamos en clase juntos. Entonces, pero después del semestre, cuando termine este semestre en mayo, dentro de un año, el próximo año, a veces yo no reconozco a algunos de mis estudiantes anteriores porque tengo 40 años y mi memoria y voy a tener nuevos estudiantes. Cada semestre tengo 90 estudiantes. Entonces, a veces, perdón, lo siento mucho, pero no reconozco a todos mis estudiantes anteriores.
¿Entienden? ¿Cómo se dice reconocer? So, conocer means to know, but what do you think? Recognize. Exactly. Okay? So, I may not recognize you, especially if it's been like 5 años y eres un chico con una barba larga y gafas y algunas personas se cambian su imagen. Entonces, reconocer, so reconocido would be recognized. Like they're very recognized in público, ¿no? Estas chicas son muy reconocidas en público, ¿no? And we can use, in the previous examples, we had like, sus libros están abiertos. We can use it with the verb estar like an adjective, but it's not limited only to the verb estar because here we have el adjetivo con el verbo ser. Depende del contexto. Y aquí no tenemos estar ni ser. Tenemos el verbo depositar, una palabra de vocabulario del capítulo anterior. Depósito cheques firmados por móvil. Entonces, ¿qué significa firmados? Signed, ¿no? Por mi móvil. So, obviously, no se puede depositar un cheque que no está firmado, ¿no? Hay que depositar cheques firmados, ¿no? ¿Entienden? Adjetivos, cheques firmados. Entonces, y hay una lista de verbos irregulares. Hay muchos, ¿no? Que tienen conexiones dicha, descrita, muerta, etc. Pero quiero mostrarles algo que descubrí esta mañana. Ok, entonces, lo que significa en inglés es like ed, but as adjectives. Like, the door is closed. Not past tense ed, but a passive voice and an adjective. The door is closed. Her hand is raised. She's relieved, etc. ¿Entienden? So that's all we're doing here. Es difícil. Ado, ido. Nada más. AR verb ado, IR verb ido. This is what we're doing the rest of the chapter. Pretty much. So even though we've abandoned commands in the subjunctive that we knew so well, because we've literally been doing them for at least 4 months, what we're moving on to next, partially, not completely, is taking a verb and changing it from like an AI verb to ado, IR verb to ido. If it's an adjective though, and this is what you're going to be doing on the super site over the weekend before our next class, is making sure that it also agrees in number and gender. So first, replacing it with ado or ido, and then making sure it agrees in number and gender. ¿Entienden? Muy fácil, ¿no? Super fácil, en mi opinión.